Las personas siempre han buscado patrones, respuestas y significado. Eso es para lo que están diseñados nuestros cerebros. Cuando un rayo caía al suelo o se desataban incendios en los bosques antiguos, los primeros humanos no entendían por qué, pero necesitaban una historia, así que crearon una. El cielo no estaba solo enojado, era un dios. La lluvia no era solo agua, era un regalo. El sol no era solo una estrella, era algo que los cuidaba. El momento en que los humanos se volvieron lo suficientemente conscientes para preguntarse, ¿por qué estamos aquí?, fue también el momento en que el miedo echó raíces. Miedo a lo desconocido, miedo a la muerte, miedo a la falta de sentido. Y de ese miedo nació la religión, no como una revelación, sino como un mecanismo de afrontamiento. No fue una comunicación divina, sino conjeturas. Hola a todos y sean bienvenidos a Firmeza. Las primeras sociedades crearon dioses que se parecían a ellos, pensaban como ellos, castigaban como ellos, recompensaban como ellos. Estos dioses tenían estados de ánimo humanos. Podían ser celosos, enojados, perdonadores o vengativos. Necesitaban sacrificios, templos y alabanzas interminables. En otras palabras, se comportaban sospechosamente como las personas que los inventaron. Cada cultura antigua tenía su propio mito de la creación. Los babilonios creían que el mundo se formó del cadáver de una diosa derrotada. Los griegos pensaban que los dioses vivían en una montaña y se metían en los asuntos humanos por aburrimiento o despecho. Los nórdicos imaginaban un árbol cósmico gigante que conectaba todos los reinos. Estos mitos no eran historias aisladas, eran huellas de sistemas de creencias que daban estructura, orden y autoridad. Pero ninguna de estas historias vino de un dios, vinieron de mentes humanas tratando de explicar una realidad demasiado compleja y caótica para entender sin narrativa. Con el tiempo, las historias se volvieron tradiciones, las tradiciones se convirtieron en doctrinas y las doctrinas en intocables. Cuanto más invertían las personas en ellas, más peligroso era cuestionarlas. Las religiones evolucionaron junto con las civilizaciones. A medida que crecían los imperios, la religión se convirtió en una herramienta de poder político. Los faraones afirmaban que eran dioses. Los reyes decían que su autoridad venía del cielo. Los gobernantes usaban la religión para justificar guerras, conquistas, esclavitud y control. Si no estabas de acuerdo, no solo estabas equivocado, eras un hereje, un enemigo no solo del Estado, sino de lo divino. No se trataba de verdad, sino de obediencia. Incluso las religiones más seguidas hoy se basan en textos antiguos escritos por personas que vivían en sociedades tribales aisladas. Estas personas no entendían la enfermedad, la astronomía o la biología. Creían que la enfermedad venía de demonios y que las estrellas eran agujeros en el cielo. No recibían mensajes cósmicos, sino que registraban sus mejores conjeturas sobre cómo funcionaba el mundo, envueltas en metáforas, mitos y reglas para sobrevivir. Y esas conjeturas se mantuvieron no porque fueran precisas, sino porque eran útiles. La religión dio a la gente consuelo ante la muerte, un sentido de pertenencia y una razón para comportarse, pero también trajo cargas: intolerancia, miedo, culpa y sumisión ciega. La gente no se preguntaba si las historias eran verdad, sino si funcionaban. Incluso cuando las religiones se contradecían, la fórmula básica era igual. Un ser poderoso observa todo, recompensa a los fieles, castiga a los desobedientes y promete algo mejor después de la muerte. Esa idea era fácil de vender porque respondía a nuestros miedos más profundos: la soledad, la incertidumbre y la mortalidad. Pero que una idea sea reconfortante no la hace verdadera. La religión dice responder preguntas que la ciencia aún investiga. ¿Cómo comenzó el universo? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Por qué somos conscientes? Pero estas respuestas están envueltas en lenguaje antiguo y pensamiento dogmático. No requieren evidencia, solo creencia. Y esa creencia está protegida por muros emocionales, rituales, tabúes y amenazas. Una vez que la creencia se vuelve sagrada, se vuelve incuestionable. Y cuando algo no puede ser cuestionado, se vuelve peligroso. Con el tiempo, el mundo se ha conectado más. Las culturas mezclan ideas, los descubrimientos científicos reemplazan supuestos antiguos. Y aún así, la religión sigue ahí. No porque se pruebe a sí misma, sino porque se adapta, se reinterpreta, suaviza sus bordes,
incorpora nuevo lenguaje, pero la base sigue siendo la misma: autoridad sin evidencia. Lo que es más revelador es cuán similares son los sistemas religiosos a lo largo de la historia. El politeísmo y el monoteísmo no son opuestos, sino diferentes estrategias para organizar el poder. En ambos casos hay una estructura divina que legitima reglas, líderes e instituciones. Ya sea Zeus, Yahvé, Odín o Alá, el concepto permanece. Alguien superior está observando, y eres responsable no solo ante leyes, sino ante creencias. La religión no cayó del cielo, se construyó ladrillo a ladrillo, historia a historia, por personas que querían entender la vida, justificar su gobierno o guiar a sus comunidades. Y como toda creación humana, lleva las huellas de sus creadores: tribalismo, superstición, jerarquía y miedo. Por eso los textos religiosos reflejan los prejuicios de su tiempo. Contienen misoginia, esclavitud, violencia e ignorancia, no porque un dios los inspirara, sino porque quienes los escribieron vivían en sociedades brutales e injustas. Estos textos no estaban adelantados a su tiempo, eran productos de él, y aún así, miles de millones los tratan como verdades eternas. Toma el concepto de pecado. No es una ley natural, es una invención social. El pecado no solo trata de moralidad, sino de control. Cuando convences a la gente de que están rotos por defecto, puedes venderles la salvación. Y si esa salvación solo está disponible por un camino, un libro, un líder, entonces tienes el monopolio del significado. Eso no es espiritualidad, es marketing. Hemos hecho enormes progresos en entender el mundo: evolución, neurología, cosmología. Pero muchos aún prefieren historias escritas cuando se pensaba que la Tierra era plana y la enfermedad un castigo. ¿Por qué? Porque esas historias dan certeza, y los humanos anhelan certeza, aunque sea falsa. Pero el progreso no viene de la certeza, sino de la duda, de hacer mejores preguntas, de admitir que no lo sabemos todo y estar bien con eso. La idea de que un ser sobrenatural creó el universo, seleccionó un pueblo, dictó reglas, castigó enemigos y ahora observa todo, suena menos a verdad universal y más a un mito que se pasó de generación en generación hasta solidificarse en dogma. No tratamos a otras creencias antiguas con tanto respeto. Nadie sacrifica cabras para garantizar una buena cosecha hoy. Nadie ora al sol para la fertilidad. Esas también fueron sagradas, pero se desvanecieron, no porque alguien las refutara, sino porque la cultura avanzó. La religión persiste porque toca nuestra psicología. Ofrece comunidad, propósito, ritual y significado. Pero esas necesidades pueden satisfacerse sin superstición. Podemos construir ética a través de la empatía, no del miedo. Podemos encontrar conexión sin jerarquía. Podemos crear significado sin mitología. Los dioses no nos crearon, nosotros los creamos, porque teníamos miedo, curiosidad y necesidad de orden. Y ahora que entendemos más, nos debemos a nosotros mismos cuestionar lo que heredamos. No hay vergüenza en reconocer que la religión fue el primer borrador de la humanidad para entender la vida. Pero es un borrador lleno de errores. El problema es tratar ese borrador como la versión final. Creer sin evidencia no es virtud, es vulnerabilidad. Que tantas religiones se contradigan y todas reclamen verdad absoluta debería bastar para despertar sospechas. Si alguna fuera claramente correcta, las otras no sobrevivirían. Pero sobreviven porque la creencia no se basa en la verdad, sino en la repetición, la emoción, la identidad y el miedo. Ya no tenemos que tener miedo. Podemos honrar a nuestros antepasados sin repetir sus errores. Podemos apreciar los mitos sin vivir por ellos. Podemos respetar la tradición sin someternos a ella. La religión no es un regalo divino, es una invención humana, nacida de la confusión, sostenida por el miedo y transmitida por la obediencia. Pero como toda invención puede retirarse, cuando dejamos de confundir historias viejas con verdades eternas, nos liberamos para escribir nuevas historias, basadas no en lo que tememos, sino en lo que sabemos y en lo que podemos llegar a ser. Y no estamos limitados por las fronteras de creencias antiguas. Nuestro potencial no necesita filtrarse por dogmas. No necesita aprobación de un vigilante invisible. Necesita curiosidad, compasión y coraje. Las cosas que la religión intentó explicar, vida, muerte, moralidad, ahora las entendemos mejor a través de la evidencia, la razón y la experiencia humana compartida. Algunos dicen que sin religión, la gente perdería su brújula moral. Pero la moralidad existía mucho antes de las escrituras.
La vemos en animales: cooperación, empatía, reciprocidad. La moralidad es parte de nuestra evolución. Es lo que nos ayudó a sobrevivir como especie. Y cuando entendemos que la bondad, la justicia y la empatía son útiles para todos, no porque temamos al infierno, sino porque construyen comunidades más fuertes, no necesitamos mandamientos grabados en piedra. Ya hemos reemplazado a la religión en muchas áreas de la vida. No confiamos en la oración para curar enfermedades. Usamos medicina. No pedimos a sacerdotes que predigan el tiempo. Usamos satélites. No consultamos textos sagrados para leyes. Tenemos constituciones y tribunales. Los lugares donde la religión reinó ahora se manejan con conocimiento humano. Entonces, ¿por qué seguir pretendiendo que los mitos antiguos tienen las respuestas finales a nuestras preguntas más grandes? La verdad es que nos aferramos a la religión no porque sea verdad, sino porque es familiar, porque soltarla se siente como una traición a nuestras familias, culturas y a nuestro yo pasado. Pero el crecimiento siempre comienza con incomodidad. Hacer preguntas difíciles no es traición, es valentía. Toda religión enseña obediencia, pero el progreso viene de la rebelión, de preguntar: ¿y si esto no es verdad? Y seguir la evidencia donde sea que lleve. No solo porque queramos tener razón, sino porque queremos ser libres. Libres para pensar, elegir y construir un mundo mejor. Si te gustó este viaje sin filtros, no olvides darle like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. De verdad, leerlos es la mejor parte del día y un lujo que valoro muchísimo. Este canal Firmeza es mi pasatiempo de jubilado, y tus mensajes son el mejor libro que he leído en mis 51 años. Y mira que de libros sé un rato. Así que no seas tímido, échale verbo, que acá estamos para cuestionarlo todo juntos. Nos vemos en el próximo video.